Doctor Moshán, Luis, gracias por tomarnos esta comunicación, por alertarnos de lo que The Guardian publicó en su momento y para seguir en el tema. Buenos días y bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias. Pues eso, ¿por qué no nos cuentas lo que leíste en The Guardian y que nos habla de cómo en Gran Bretaña el asunto ahora toma otros niveles todavía más graves? Bueno, el Guardian sacó 2 notas y una serie de documentos que ilustran cómo el Foreign Office, el equivalente a Relaciones Exteriores, pero de la Gran Bretaña, usa sus embajadas para promover artículos comerciales. Y entonces, en el caso del GT200, el Gary Bolton pagó, tiene documentado, cómo le pagó a los embajadores y cómo le pagó a soldados, a miembros del cuerpo de ingenieros del ejército británico, para que hicieran presentaciones en distintos lugares del mundo y en particular en varias ciudades de México para promover el equipo. Y entonces, como de manera totalmente acrítica, pues la embajada en México en particular, en los tiempos de Giles Paxman, que es una persona, eso llamó mucho la atención en Inglaterra porque es hermano de un presentador muy famoso de la televisión de la BBC inglesa, y entonces él arregló varias reuniones, por ejemplo, con los gobiernos de Sonora, Baja California, Guadalajara, Sinaloa, Chihuahua, donde estuvo promoviendo el equipo. Entonces eso quizá puede explicar un poco más la credulidad y el que México haya caído en el engaño. Claro, que esté acompañado el vendedor de la representación diplomática de Gran Bretaña es un asunto muy importante. Y le da credibilidad, genera, hacia adentro de Inglaterra, pues genera problemas, porque hasta dónde es responsable y hasta dónde no es responsable la embajada de verificar que los productos que está promoviendo funcionan o no funcionan. En este caso resulta que el equivalente, yo creo, a gobernación, que sería el ministro del Interior, el Home Office en inglés, había mandado a hacer pruebas sobre estos equipos desde 2001 y había mandado una advertencia a miles de funcionarios dentro del gobierno británico, diciéndoles que este aparato no funcionaba y que era un asunto extremadamente serio porque se usa, entre otros, para detectar bombas y las bombas matan. Entonces existía este precedente de una advertencia que el equipo no funcionaba, que llegó a las oficinas de Relaciones Exteriores británicas, y a pesar de ello, acríticamente lo estuvieron promoviendo en todos lados. Y todos los documentos son curiosos porque trae hasta cuánto se pagó por cada una de las presentaciones, ¿no? ¿De veras? ¿Y eso será normal en Gran Bretaña, que se le pague a los embajadores para que hagan para que presten las oficinas y su representación diplomática? Parece que sí es normal, es lo que yo entiendo de esta nota. El gobierno se defiende diciendo que no tenían cómo saber. O sea, no es del todo cierto, porque si sabían, existía la advertencia, y sí es normal que se usen las representaciones diplomáticas para promover el comercio. Sí, aquí el tema, bueno, en todo caso es que no hubo atención a esa alerta de que los aparatos en cuestión no funcionaban, y pues en México o no supieron de esas alertas o se quedaron con la finta de que, como venía desde la propia embajada la promoción, o los acompañaba a los vendedores la propia embajada, pues adquirimos pues unos buenos millones, Luis, como hemos aquí comentado, ¿no? Pues sí, 450 millones de pesos, del orden de... Entonces, hay varias cosas curiosas que han pasado. Hay un grupo de activistas dentro de la Gran Bretaña que lo que son los que han estado empujando que se detenga la venta de esta clase de dispositivos, y entonces ellos son los que consiguieron la información a través de lo que sería el IFAI británico, que le llaman el Freedom of Information Act. Entonces ellos consiguieron la información, y uno de ellos, de hecho, mandó una carta a funcionarios mexicanos ofreciendo su apoyo en el caso de que México quisiera pedir reparaciones, puesto que hay responsabilidad, aunque sea una responsabilidad parcial de parte del gobierno británico, y han estado presionando para que el gobierno británico también ofrezca apoyo a los gobiernos extranjeros. Entonces, por ejemplo, en octubre 30 hubo una carta que envió el gobierno británico a todas sus representaciones diplomáticas en el mundo, con un
machote de carta para que ellos manden a los respectivos gobiernos, volviéndoles a advertir, ya les habían advertido en 2010, entonces volviéndoles a advertir que estos aparatos no funcionan y que tengan cuidado, aunque no asumiendo la responsabilidad completa, diciendo a fin de cuentas el comprador es responsable de lo que compra, nada más les recomendamos que hagan sus propias pruebas. Ni más ni menos. Pues Luis Moshán, insisto que el gobierno mexicano no parece interesarle demasiado el tema, a pesar de que no solo se utilizó dinero público en estos aparatos, sino que se utilizaron o se han utilizado, y vuelvo a subrayar, ojalá que no lo sigan utilizando, pero al final de la historia México no ha dado cuenta de que vaya a solicitar o la devolución de su dinero o un resarcimiento por los daños que pueden ser diversos, porque aquí estos aparatos se han utilizado para identificar drogas, sustancias, armas, todo lo que se nos ocurra se supone que encontraban estos aparatos, y no sabemos cuántos procesos judiciales en contra de cuántas personas pudieron estar impactados por información derivada de lo que registraba este aparato, ¿no? Exacto, y a mí me preocupa que en México ha sido ambigua la situación. En la entrevista, justo después de la entrevista que me hiciste en agosto del año pasado, el vocero del Gabinete de Seguridad dijo que ya no se iban a usar para nada. Sí, Eduardo Sánchez federal, nos dijo. Pero el mismo día el gobierno de Chiapas dijo que en Chiapas sí funcionaban y que ellos los iban a seguir utilizando. Y luego ha habido reportes ocasionales muy... ¿No era Colima? No, Colima el mismo día anunció que había hecho unas pruebas sobre sus propios equipos y que las pruebas demostraban que no funcionaba. Ya. Y entonces Colima lo dejó de usar. Eso fue muy interesante. Colima fue muy interesante porque un mes antes habían dicho que los suyos, que eran los AD651, sí funcionaban. Se publicó una invitación a un reto a probarlos. Aceptaron el reto y de hecho hicieron la prueba apoyados con investigadores de la Universidad de Colima, y después de hacer la prueba, un mes después anunció ese día, el 23 de agosto salió publicado que el gobernador de Colima anunció las pruebas y anunció que ya los iban a dejar de usar y que iban a revisar las compras, cómo se hicieron las compras. También anunciaron que los habían comprado con dinero federal y presionados por el gobierno federal. Pero Chiapas fue al revés. Chiapas, después de la entrevista, de hecho el encabezado del periódico al día siguiente era muy curioso, decía que Raciel López, creo que es el apellido, que el procurador de justicia de Chiapas le enmendaba la plana a Eduardo Sánchez diciendo que en Chiapas sí funcionaban y se van a seguir usando. Y hay reportes de gente que fue acusada posteriormente a nuestra entrevista, utilizando como evidencia el GT200, y hay gente que los ha visto en acción. En octubre hay una fotografía del AD651 utilizado en Hidalgo. Entonces no queda nada clara cuál es la situación, ¿no? En el caso mexicano. En el caso mexicano, sí. Pues ahí está, doctor Luis Moshán, te agradezco muchísimo la alerta y la información que compartes de tu revisión sobre lo que publicó The Guardian en estos días allá en la Gran Bretaña. Estaremos al habla si me lo permites, y te aprecio mucho tu presencia esta mañana. No, muchas gracias. Gracias, doctor, y buenos días. Al doctor Luis Moshán, científico, investigador del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM, uno de los dos científicos que acudieron en su momento al llamado de la justicia británica para colaborar con sus propios peritajes sobre el tema.